vamos a comenzar otro tema hoy, ¿no es cierto? Pero mantengan en su mente todos los conceptos que venimos repitiendo, lo que son los equilibrios, cómo actúa el principio de Le Chatelier, las condiciones para los cálculos. Entonces vamos a tratar de que yo les voy a dar todo lo que, digamos, los aspectos que hemos hecho ejercitación y que son los más importantes, para que después tengan en la clase próxima posibilidad de hacer muchos problemas, y en esta semana se completa este tema. Como dice la presentación, es un equilibrio en una precipitación. ¿Y esto qué es una precipitación? Muchas veces, al mezclar soluciones, se separa un precipitado, que uno está muy acostumbrado a llamarle así. Cada vez que yo diga precipitado, me estoy refiriendo a esto, ¿no? A un sólido insoluble que cristalizó, que se separó de la solución. Es decir, la verdad que superó la posibilidad de solubilidad y precipita. Entonces, el equilibrio de precipitación es un equilibrio heterogéneo en la superficie de los cristales, con su solución. Entonces, hay un intercambio y un equilibrio con sus propios iones en solución. Me hace analogía, digamos, al equilibrio en fase heterogénea que vimos en Química 1, que es el de presión de vapor, donde teníamos el líquido y su vapor en equilibrio, y de alguna manera hay una interfase, ¿no es cierto? O sea, en la entrada y salida de las partículas se hace en la interfase. Por ejemplo, para ir modelando y ejemplificando. Supongamos que tengo una cantidad de sulfato de calcio, que es un sólido iónico poco soluble, en el fondo así de una solución en un vaso de precipitado. Llega un momento en que se establece el equilibrio, es decir, que en el tiempo no hay más cambios. ¿Y cuando es esto? Cuando la velocidad con que salen los iones de la red iónica por solvatación y la velocidad que vuelven a la red por atracción se iguala. El equilibrio, como el otro equilibrio también de presión de vapor y todos los equilibrios, es dinámico, es decir, tiene la reacción de ida y la de vuelta a la misma velocidad como acabamos de decir. Y le corresponden todas las características de todos los equilibrios, es decir, sus constantes de equilibrio, las constantes de equilibrio que no dependen más que de la temperatura, o sea que no dependen de las concentraciones, la constante de equilibrio, el principio de Le Chatelier, la respuesta del sistema a las perturbaciones, todo esto. Cuando ha llegado a esta condición de equilibrio, la solución, este sobrenadante, la solución que está en equilibrio con el precipitado, está saturada, decimos, en los iones. Es decir, saturado nos da idea de que no puede disolver más. Así que no es que no disuelva más, hay un constante equilibrio de la disolución con la reprecipitación. Bueno, como equilibrio entonces yo puedo escribir una constante de equilibrio como todas las constantes de equilibrio que habitualmente escribimos, la concentración molar de los productos. Atención que aquí hay a veces coeficientes, vamos a ir viendo en otros ejemplos, es decir, si hubiera coeficientes, acá adelante, elevamos en la ley de acción de masas las concentraciones a ese coeficiente. No es este el caso porque los coeficientes son 1, pero acuérdense de eso, ya lo van a ver. Entonces yo pondría los productos en su concentración molar dividido los reactivos en equilibrio. Pero en este caso es un equilibrio heterogéneo y el reactivo es un sólido que como sólido tiene concentración constante en sí mismo. O sea, su masa dividido su volumen es una constante física para ese sólido que es su densidad. Como es constante la densidad, aunque sea poquita o mucha masa, ese valor de concentración, que es la densidad, está incluido en la constante cuando escribimos entonces esta nueva constante que se denomina KPS. KPS significa constante del producto de solubilidad. Así que la que es constante,
porque proviene de esta constante, este producto de los dos iones o producto iónico, es una constante termodinámica que solo depende de la temperatura. Me da un número que representa el equilibrio entre el sólido poco soluble y sus iones en solución. Lo que es constante entonces es el producto de las concentraciones de los iones en equilibrio, cada una elevada a su coeficiente. Así que para el sulfato de calcio, ustedes tienen en la guía una tabla al final de los KPS más usados. Es 9,1 por 10 a la menos 6 a 25 grados. Solo depende de la temperatura, como les dije el valor, y para nuestra materia, para nuestro trabajo, vamos a estar a temperatura siempre 25 grados, así que para nosotros las constantes son constantes porque estamos siempre a la misma temperatura en nuestros problemas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque ¿qué quiere decir? Que pase lo que pase con las concentraciones, el valor 9,1 por 10 a la menos 6 es constante. Fíjense que es un valor pequeño, y los hay más pequeños todavía, del orden de 10 a la menos 30 inclusive. Esto me está diciendo que como este valor es pequeño, el producto de los iones en solución es muy pequeño. Es decir, son concentraciones pequeñas en el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que la sal es muy poco soluble. Las sales muy solubles no tienen tabulado un KPS. Así que ustedes directamente, cuando van ahora después a la tabla que les ofrecemos, que ven valores para muchas sales, esas sales son poco solubles. Tienen un equilibrio de precipitación que corresponde al tema que estamos estudiando hoy. Es decir, un KPS expresado como el producto de las concentraciones de los iones en la solución en el equilibrio, concentraciones molares, y cada una elevada a su coeficiente, y ese valor es constante, el producto. Muy bien, así que lo que estamos diciendo que este valor en equilibrio va a ser 9,1 por 10 a la menos 6 mientras se mantenga la temperatura, no importa si las dos concentraciones son iguales o son diferentes, pero se va a cumplir en la solución sobrenadante. Ahora, ¿qué pasa si no es así? Si momentáneamente o por ejemplo en los datos de un problema yo multiplico y el valor de las concentraciones de los iones no me da 9,1 por 10 a la menos 6. Bueno, el equilibrio es un estado, como siempre ustedes saben, ¿no? Y se llega de muchas maneras, es decir, a veces hay sobresaturación, a veces se agrega un ión, o son los datos del problema que me muestran distinto que lo que dice la KPS, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo lo solucionamos? Nosotros analizamos con este mismo formato una QPS. Si le acuerdan de Química 1, que era un valor con datos escrito, ¿no es cierto?, con la misma forma de la KPS, que es momentáneamente fuera del equilibrio por alguna razón, pero el sistema va a buscar el equilibrio, es decir, va a moverse el sistema en el sentido de llegar al KPS. Es decir, si el KPS es igual al QPS, el QPS igual al KPS, ya está, no ocurren más cambios, ya llegó al equilibrio. Si el KPS es, vamos a empezar con esta para que ustedes vean la diferencia, si el KPS es menor, perdón, el QPS es menor al KPS, esto significa que el producto de esos datos es menor, es decir, no llega al valor de KPS, es decir, todavía no está saturada la solución. No se van a formar precipitados, el solvente puede disolver un poquito más. Pero si el KPS es mayor, el QPS es mayor a KPS, se va a formar un precipitado, todo lo sobrante, digamos, va a precipitar hasta que la solución, el producto de las concentraciones de la solución llegue a 9,1 por 10 a la menos 6 y la solución esté saturada. Piénsenlo, medítenlo. Es muy de sentido común, ¿no es cierto? Entonces, lo que me importa a mí muchas veces es saber que si tengo un QPS que supera al KPS, se va a formar precipitado hasta llegar a cumplir el KPS y llegar a la solución saturada, justo saturada, en equilibrio. Así, por ejemplo, entonces, como les decía,
puede ser que todavía pueda seguir disolviendo, el QPS es menor, o que esté saturada, en equilibrio, y una vez establecido, justamente que haya sólido, poco o mucho, me está garantizando que yo estoy en el equilibrio, que la solución está saturada. Ustedes recuerdan, y esperaba yo que recuerden, los conceptos de solución saturada de química 1, ¿no? Cuando uno va agregando un soluto, llega un momento que el solvente no disuelve más, queda sólido, sin disolver. Bueno, esto me garantiza que el solvente no puede disolver más y que está saturado, y es una solución saturada el sobrenadante. Bueno, el dato de concentración de una solución saturada, que es una medida, es lo que se denomina solubilidad de esa sustancia. Las solubilidades están tabuladas y no importa en qué forma de numérica, ¿no es cierto? Lo que siempre tiene que ser un dato de concentración. Por ejemplo, moles por litro, gramos por kilogramo, gramos por 100 gramos de disolvente, molaridad, lo que ustedes quieran que sea una relación entre masa y volumen. Eso es una medida de solubilidad. Porque la solubilidad es la concentración de la solución saturada. Repitan esto siempre para ustedes tenerlo seguro, que la solubilidad de una sustancia es la concentración de una solución saturada de esta sustancia. Y es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, justamente cuando definimos para un sólido poco soluble un KPS con las concentraciones de los iones en equilibrio en el sobrenadante, estoy en equilibrio, estoy en estado estable, quiere decir que la solución está saturada, y estas concentraciones son justamente las solubilidades, las concentraciones de la solución saturada. Algo experimental, a ver, ¿cómo mediríamos la solubilidad? Bueno, si yo tengo por agregado, supongamos, de sólido, un momento en que noto que no cambia el sistema, que está saturada, que está sólido presente, puedo tomar una porción de la solución sobrenadante y hacer un análisis. En este caso podría ser un análisis para sulfato, de alguna manera, con absorción atómica, lo que fuere, o un análisis para calcio, una titulación, uno de los dos, suficiente, porque si yo determino la concentración de uno, estequiométricamente determino la del otro. En este caso, si disuelvo una sal en agua. Entonces, así puedo calcular el valor numérico de la concentración de la solución saturada, que es la solubilidad. Cuando se disuelve un sólido en agua pura, justamente yo puedo relacionar el dato de solubilidad, concentración de la solución saturada en equilibrio, con el dato de KPS a esa temperatura. Bueno, ustedes además van a hacer problemas de este tipo. Fijémonos entonces que cuando se disuelve un mol de sulfato de calcio, por ejemplo, se forma un mol de calcio y un mol de sulfato. Así que, bueno, no es que se forme un mol se disuelve una cantidad de sulfato de calcio por cada unidad que se disuelve, se transforma en una partícula de calcio y una de sulfato, y en el equilibrio es lo máximo que el solvente puede disolver, representa la solubilidad. Así que aquí en KPS puedo reemplazar S por S. S, calcio, y S, sulfato. Por eso, en este caso, con esta estequiometría, la relación entre solubilidad y KPS es que la solubilidad es la raíz cuadrada del KPS, expresada en moles por litro, en molaridad. Por lo tanto, entonces, conocida la solubilidad, puedo calcular el KPS. Y conocido el KPS, puedo hallar la solubilidad para una sal. Cada sal tiene sus propiedades. Otras estequiometrías me permiten ir profundizando, ¿no? Y dándome cuenta cómo se escribe la constante, ¿no es cierto? Observen este caso. El hidróxido de magnesio tiene dos hidroxilos. Cuando se disuelve es poco soluble, pero lo poco que se disuelve
va a dar por unidad de hidróxido de magnesio, me da un magnesio 1 a 1 y 2 hidróxidos. Cada unidad que se disuelve, un magnesio y 2 hidróxidos. Entonces, cuando se disolvió todo lo que se podía disolver, la cantidad disuelta es la solubilidad. O sea, S magnesios y 2S oxidrilos por unidad disuelta. Si en el KPS, que estas son las concentraciones en el equilibrio, reemplazo siguiendo tanto la estequiometría como la ley de acción de masas. Así que fíjense que me queda S para el magnesio, 2S para el oxidrilo, y le tengo que elevar al cuadrado por la ley de acción de masas, por la forma que se escriben las constantes. Así que, operando un poquito, me va a quedar 4S cuadrado por S, 4S cubo, y se despeja en esa ecuación S, que es la solubilidad de la sal. Bueno, entonces, fíjense que fácilmente despejé y me quedó la raíz cúbica de KPS dividido 4. ¿Por qué es tan diferente? Porque tiene otra estequiometría, la sal. Aún puede haber otros ejemplos, y creo que van a ser otro ejemplo también en la ejercitación. A ver, miren esta estequiometría más complicada. Cada vez que se disuelve una unidad fórmula del sulfuro de bismuto, se forman 2 bismutos y 3 sulfuros. Respecto de entonces de S moles que se disuelvan, voy a tener 2S de bismuto y 3S de sulfuro. ¿Por qué le pongo S? Porque estoy considerando la saturación de la solubilidad de esta sal. Esto es sólido, es otra cosa. La solubilidad de esta sal me genera 2S de bismuto y 3S de sulfuro. Reemplazando otra vez, observen cómo aquí aplicamos la ley de acción de masas, elevando al cuadrado la concentración de bismuto y la concentración de sulfuro al cubo. Fíjense cómo se hace más complicado, ¿no? 2S al cuadrado, 3S al cubo, me da una cantidad, porque S y S son las mismas, vienen de la misma disolución, me dio que S es la raíz quinta de KPS sobre 108. Bueno, y así hay distintas relaciones entre S y KPS. De esto tengo que entonces decirles que muchas veces van a ver en los problemas varios iones o varias posibilidades de precipitados, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que algo puede precipitar? Por supuesto que irían a una tabla y verían si tiene o no tiene KPS, o a lo mejor de su propia experiencia ya más o menos se van a dar cuenta. Nosotros, como el KPS es un dato de tablas, se lo vamos a poner en el problema. Es decir, cada vez que uno plantea un problema en cualquier circunstancia, va a aparecer KPS de tal cosa, así como dice acá, KPS del cromato de plata, KPS del cloruro de plata, y aparece como dato. Así que ahí se dan cuenta enseguida, la especie que presenta un KPS es un sólido poco soluble que entra en los equilibrios de precipitación. Entonces, ¿quién precipita primero entre varios iones posibles que pueden precipitar en una solución? La regla es que precipitará primero el menos soluble, es decir, precipitará primero el que tenga menor valor S, menor solubilidad. Y es lógico. Ahora, un pequeño error que a veces se arrastra o que se aprende y a lo mejor no se aprende del todo bien, es considerar que precipita primero el que tiene menos KPS. Esto es un error, si lo vamos a generalizar, porque solamente es válido si voy a comparar la misma estequiometría. Es decir, si hubiera en una solución bario, estroncio y calcio, y yo tengo que precipitar, los tres son insolubles, ¿quién va a precipitar primero? El que tenga menor solubilidad. Resulta que las tres solubilidades se pueden calcular como raíz cuadrada de KPS. Así que es bastante proporcional, ¿no? La solubilidad es proporcional al KPS. Si es menor, S va a ser menor raíz cuadrada de KPS.
Así que en este caso sí es válido pensar que precipita primero el de menos KPS, pero lo que estoy verdaderamente pensando es que va a ser menor su solubilidad. Ahora, no es válido guiarnos nada más que con el KPS entre diferentes estequiometrías. Cuando ustedes hagan estas cuentas, si quieren calcular las solubilidades, se van a dar cuenta que el cromato de plata, que tiene un KPS 10 a la menos 12, sin embargo, tiene una solubilidad más grande que el cloruro de plata, que es de orden de 10 a la menos 10. Así que en esta mezcla, el que primero precipita es el cloruro de plata, porque tiene menos solubilidad. Entonces son pequeños detalles para cuando vayan haciendo los problemas. Entonces, en el momento que se supera el KPS, nosotros después vamos a usar siempre igualdad, porque ya sabemos que es igual o mayor. Entonces, cuando el producto de las dos concentraciones iónicas de un precipitado supera el KPS, mayor o igual al KPS, entonces se inicia la precipitación. Yo esto lo copié, espero que les sirva, porque como no vamos al laboratorio, pero imagínense que yo tengo aquí dos soluciones homogéneas y soluciones verdaderas. Una es de yoduro de potasio y la otra es de nitrato de plomo. Los invito también a revisar, si van a la bibliografía, en Chang, en alguna parte, creo que en los primeros capítulos, aparecían reglas de solubilidad, que algunas veces también lo hemos dicho nosotros en Química 1. Por ejemplo, la regla sería en general, todos los compuestos que tengan una energía de red baja, o sea, poca carga, o mejor si es unitaria, carga 1, ¿no es cierto? Los iones, baja energía de red, van a ser solubles, es decir, el agua alcanza a romper la red. Por ejemplo, acá tienen, para los metales alcalinos que dan sales solubles, yoduro de potasio, en esta solución. Los nitratos, los cloruros también tienen carga 1, estos aniones, así que muchos cloruros y los nitratos son solubles. Inclusive muchas sales, que la mayor parte de los compuestos, de los compuestos, no son muy solubles, son poco solubles, sin embargo los cloruros, los nitratos, suelen ser solubles. Entonces acá tenemos esta solución de nitrato de plomo. ¿Cuándo se reúnen todos estos iones en solución? Plomo, yoduro, nitrato y potasio. Uno tendría que mirar cuáles son las reacciones que podrían ocurrir entre ellos. Nitrato de potasio no va a precipitar, ¿no es cierto? Nitrato de potasio, yoduro de plomo. Entonces, yoduro de plomo, que es la otra pareja, me dan el KPS y ya sé ahí que se forma un precipitado de yoduro de plomo. Es el que tiene KPS 7,1 por 10 a la menos 9. En cuanto empiezo a echar la solución y se supera este producto de las dos concentraciones, lo que supera el KPS precipita. ¿Ven? Este sólido amarillo. Bueno, entonces llegará eventualmente al equilibrio con un sobrenadante en equilibrio. El producto de las concentraciones en el sobrenadante tiene que dar 7,1 por 10 a la menos 9. Bueno, repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque quiero hacerles notar las dos partes del cálculo. Cuando se hace la precipitación, es una reacción entre partículas, como ustedes ven. Hay una reacción entre partículas que va a dar el precipitado con la estequiometría del precipitado yoduro de potasio. Yoduro de plomo. ¿Ven la estequiometría que tiene? El yoduro de plomo. Entonces, tengo que hacer una ecuación de precipitación completa, neta, con moles, como era la neutralización para la parte de ácido-base. Primero entonces estudiamos la ecuación neta de la precipitación. Cuando termino de calcular con los moles, veo si sobró algo, quién era el reactivo limitante, inclusive si me lo preguntan cuánto se formó de precipitado, lo que tenga que poner, veo entonces lo resultante de la ecuación neta de la precipitación. Para la ecuación neta, uno de los dos va a quedar 0, ¿no es cierto?
precipita el reactivo limitante. Pero ustedes saben bien que acá hay un equilibrio, es decir, los equilibrios de los insolubles recuperan en la solución la presencia de ambos iones, catión y anión. No importa que alguno de los dos parezca que llegó a cero. Y de hecho, esto es una forma didáctica de enseñárselos. Supongo que en la naturaleza pasa, el equilibrio se cumple primero, digamos, o sea que llega a mantenerse siempre el equilibrio en todo momento. Pero hagámoslo así, hagamos como que primero precipitó todo y luego se establece el equilibrio para cumplir que el producto de la solución en equilibrio, que está saturada, de 7,1 por 10 a la menos 9 de los iones del insoluble. Los demás, el plomo, el nitrato y el potasio, van a quedar como espectadores, ¿no? Lo mismo que antes. Espero que ustedes más o menos hayan practicado en la parte de neutralización y recuerden que esto es similar, que tengo que hacer primero una ecuación completa y luego estudiar el equilibrio del precipitado. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de esta presentación. Se van a generar varios problemas numéricos, observando cómo se modifica la solubilidad en función de distintas condiciones particulares del ambiente o del sistema, ¿no es cierto? Bueno, el primero, la temperatura. Es decir, a temperatura constante hay una KPS, hay un valor de KPS, el tabulado está a 25 grados. Por supuesto que el cambio de temperatura cambia el KPS. Hoy me preguntaron si siempre aumentaba la solubilidad. No, no necesariamente. Hay factores que que tienen influencia contraria, así que hay que tomarlo con pinza. No se puede predecir bien si la temperatura, aunque en general aumenta, bueno, no se puede generalizar. Pero eso no nos interesa a nosotros. En esta materia, para nosotros la temperatura es constante. Así que los KPS son a 25 grados y van a ser todas las reacciones a 25 grados. Así que este factor sepamos que es fundamentalísimo, ¿no? Porque cambia el KPS, pero para nosotros es constante. ¿Qué es esto de la fuerza iónica? Bueno, nosotros también hemos siempre trabajado con modelos ideales. De alguna manera hay que empezar a conocer el fenómeno, ¿no es cierto? Los modelos ideales se acercan a la realidad en soluciones diluidas. Porque en soluciones concentradas de la misma sustancia o de otras sales mismas, aunque no participen en la precipitación, aunque fueran otras sales, como le digo siempre, cloruro de sodio, cualquiera, aunque no tuvieran iones comunes ni nada, el hecho de haber una alta concentración de otras sales va a ser una solubilidad real que quizás es un poquito distinta de la ideal. La fuerza iónica se utiliza y se calcula y se conoce para experimentos reales que uno tenga que medir, y muchas veces entonces lo que se hace es ponerle a la molaridad un factor que la multiplica, que da cuenta de la fuerza iónica del conjunto. En el suelo puede llegar a tener efecto. ¿Por qué? Porque la solución del suelo tiene un volumen variable. Puede ser que un día sea muy amplia, muy diluida la solución del suelo, o si viene una época de mucha seca, la solución del suelo reduce mucho su volumen y aumentan las concentraciones de los precipitados y de otras sales disueltas. Pero bueno, sepan que la fuerza iónica entonces es una corrección de la realidad por la concentración de las soluciones, pero también nosotros no la tenemos en cuenta. Es decir, vamos a tratar de aprender la solución ideal, que sería tendiendo a la dilución con las molaridades, nada más. Estos dos otros ítems, el ion común y la influencia del pH, sí los vamos a estudiar y vamos a hacer ejercicios numéricos. Bueno, ¿qué es un ion común? Se observó que si yo he calculado el dato de la solubilidad de un compuesto
iónico poco soluble en agua pura. Calculo ese dato y obtengo un valor. Por ejemplo, la solubilidad del fluoruro de calcio en agua pura es 5 por 10 a la menos 3 molar. Espero que me estén entendiendo a qué me refiero, ¿no? O sea, tanto el calcio como los fluoruros proporcionales al fluoruro de calcio disuelto corresponden a 5 por 10 a la menos 3 moles de fluoruro de calcio disueltos en agua pura. Ahora, si se aumenta la concentración de alguno de los iones del precipitado, en este caso dice del fluoruro, pero si se le agrega fluoruro o se le agrega calcio a la solución por otra sal y quedan disueltas, la solubilidad del fluoruro de calcio disminuye muchísimo. Es decir, este número en agua pura baja muchísimo. ¿Y por qué será? El efecto del ion común es siempre disminuir la solubilidad aún más. De esta sal que era poco soluble, un ion común la disminuye más la solubilidad. Bueno, el principio de Le Chatelier lo explica muy fácilmente. Si yo tengo en un precipitado poco soluble que está en equilibrio con sus iones y agrego producto a este equilibrio, ¿cómo hace el sistema para responder? Trata de contrarrestar la perturbación. Y si la perturbación fue agregado de producto, ¿qué le queda por hacer al sistema para contrarrestar el agregado de producto? Irse hacia la izquierda, es decir, aumentar la cantidad de precipitado, es decir, disminuir la solubilidad. ¿Comprendido? Entonces, medítenlo, obsérvenlo y estén seguros que si yo agrego producto, la solución va a disminuir su concentración formando más precipitado. ¿Me comprenden? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, como yo voy a seguir hablando, bueno, a ver, esperen que tengo la barra esta, la vamos a mover. Bueno, miren matemáticamente cómo justificaríamos o sería coherente lo que acabamos de decir, observando cuentas nada más. Por ejemplo, bromuro de plata en agua pura. Habíamos dicho que pongo bromuro de plata, se disocian sus iones, nada más que así, que en agua pura. Hago entonces de la cantidad que se disolvió, 1 a 1, S por S, S cuadrado, la solubilidad resulta 8,8 por 10 a la menos 7 molar en agua pura. Ahora, si a este equilibrio se le agrega bromuro de sodio, que es una sal soluble, como para llegar a ser 0,01 molar de bromuro de sodio, estoy agregando 0,01 molar de sodio y 0,01 molar de bromuro. O sea que la concentración de bromuro en esa solución es 0,001 molar. Estoy poniendo más bromuro que el de la condición de equilibrio. Lo que se espera, como dijimos recién, es que se forme más precipitado y disminuya la solubilidad. Por eso hacemos como una especie de balance de masa del equilibrio en ''esta otra situación, porque vuelve a hacerse el equilibrio, y el precipitado entonces genera una nueva solubilidad S' para plata, y de parte, cada vez que se disuelve una plata, se disuelve un bromuro, una pequeña cantidad de bromuro que se agrega a la concentración grande que era externa, que era el bromuro de sodio. Bueno, aquí, si ustedes tienen este tipo de KPS numérico en la ecuación, con esta forma, sin simplificar, con esta forma, para cuando es una sal con un catión y un anión, la verdad que se puede resolver. Va a quedar una cuadrática, la pueden resolver tranquilamente. Ahora, si consideramos qué bajito que era este valor cuando era en agua pura, que era bajito, 10 a la menos 7. Y ahora
químicamente sabemos que va a ser este S' más alto o más bajo. Quiero que me contesten. Más bajo porque se le está agregando producto. Bueno, ¿alguna otra opinión? ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo con el compañero? Sí, yo estoy de Estoy de acuerdo. acuerdo. Bueno, yo también estoy de acuerdo. Sí, va a ser más bajo este valor. Quiere decir que de 10 a la menos 7, quizás sea 10 a la menos 10, no sé, por decir, bueno, está que estar calculado, ¿no? Es decir, puedo intentar, ¿no es cierto?, hacer la cuenta simplificando o aproximando en la suma. Es decir, sumar a 1 por 10 a la menos 3, sumarle algo que sea 1 por 10 a la menos 9, pongámosle, la verdad que es totalmente despreciable. Hay que analizarlo, ¿no? Si yo hago directamente entonces la división entre la constante KPS y 0,001 10 a la menos 3, me queda 10 a la menos 10. O sea que sí que era bastante despreciable este S' al lado de 1 por 10 a la menos 3. Estaba bien la aproximación, ¿no? Por otro lado, entonces, quiero mostrarles por qué matemáticamente me lo explica. ¿Cómo puede ser que S cuadrado valga 7,7 por 10 a la menos 13 y S, si fuera la misma, por 0,01 más S, también valiera 7 por 10 a la menos 13? Imposible matemáticamente. Por eso quiere decir que este S no es el mismo. No puede ser el mismo S, es menor. Así que matemáticamente justifica, digamos, hasta el principio de Le Chatelier, que tiene que haberse formado más precipitado y la solubilidad ser menor para satisfacer la condición del KPS. ¿Me comprenden? Bueno, siempre el efecto de ion común entonces disminuye la solubilidad de un precipitado. El ion común no es solamente decir, bueno, a ver qué tengo que agregar, le agrego el ion común. A veces puede quedar como resultante de una mezcla de sales. Porque si yo realizo una precipitación, hago la precipitación calculada con los moles y luego calculo las concentraciones, todo bien, puede ser que el reactivo limitante, que en este caso sea el cloruro, y sobre plata, esta plata que queda sin precipitar es reactivo limitante para el precipitado. Así que cuando tengan estos casos de mezclar soluciones y llegar a que sobró uno de los iones del precipitado, lo van a tener que pensar como que es ion común para el precipitado. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Repito, entonces, si nadie me pudo entender. Recién hicimos una solución acuosa y le echamos, a propósito, le echamos más de uno de los iones comunes. Es como si yo al cloruro de plata le hubiera echado más cloruro, por ejemplo, o más plata, lo mismo, uno de los dos. Ahora, en este caso, el problema está planteado de otra forma. Se mezclaron soluciones. Y después de que hice el análisis de los moles, cuánto había precipitado, cuánto había sobrado, resulta que me sobra ion plata. Esta plata, que no precipitó, porque no alcanzó el reactivo limitante, está en la solución y actúa como si fuera ion común para el precipitado que se formó. Así que es otra causa, otra forma de enunciado donde aparece el ion común. ¿Comprenden? Muy bien. Entonces estamos en esto, que puedo hacer la suma con la cantidad que se redisuelva en la nueva condición y lo que había. Puedo ver si la puedo llegar a despreciar, muchas veces es posible, según la cantidad, y bueno, en todo caso, o hacen la cuadrática, o si no, después de haber terminado, observan si el desprecio fue correcto. ¿Y quién es el que me da cuenta de la verdadera solubilidad del precipitado? La plata no, ya, porque va a tener, bueno, hacer una mezcla de dos orígenes.
el único testigo del precipitado es el cloruro del equilibrio. Ven que es una solubilidad menor que la que era en agua. Bueno, lo van a volver a pensar seguramente cuando tengas que hay problemas de este estilo. Los problemas de este estilo pueden ser cuál es la concentración de cloruro final o cuál es la solubilidad del cloruro de plata, que es la concentración del cloruro justamente. Entonces ven cómo hay distintos enunciados y los cálculos son similares. Bueno, ¿qué pasa con el efecto del pH en la solubilidad? Puede ser que la aumente, puede ser que la disminuya. En cambio, el efecto de ion común siempre disminuía. Pero la solubilidad depende. Depende cuánto es la concentración que tengo de los verdaderos iones que participan a un determinado pH. Hay un caso típico que es el caso de los hidróxidos, como habíamos visto hidróxido de magnesio. Y justamente cuando yo agrego oxidrilos, es decir, varío el pH, lo que estoy haciendo es un caso de ion común, aunque se trate del oxidrilo. Otro caso es cuando los iones que participan del precipitado provienen del equilibrio de ácidos o bases débiles. Entonces, están solicitados, o sea, depende su concentración de otro equilibrio. Y eso sí depende del pH, justamente como vieron en la especiación, el pH va a afectar la concentración y va a afectar la solubilidad del precipitado que formen estos iones. En los suelos hay muchos de estos casos. Bueno, revisemos de nuevo entonces el efecto de ion común, viéndolo cómo afecta el pH a una solución saturada, o sea, en equilibrio, del sólido insoluble hidróxido de magnesio. Entonces, empezábamos el hidróxido de magnesio en agua, como lo vimos hoy. Y el hidróxido de magnesio genera, por unidad que se disuelve, un magnesio y el doble de oxidrilos, S y 2S. Y habíamos llegado a esta expresión para el agua pura. Podría inclusive, como se trata de la solubilidad de oxidrilos, ver a qué pH estamos cuando se disuelve el hidróxido de magnesio. Entonces, fíjense que tengo su KPS como dato, calculé la solubilidad con esta fórmula, la proporción es 2S para los oxidrilos cada vez que se disolvió una dada cantidad de hidróxido de magnesio. Entonces, en la solubilidad de solución saturada, tengo 2S de concentración de oxidrilos y me quedó, en este caso, un pOH y luego calculé el pH para tenerlo, 10,5. Ahora, el problema me dice que voy a hacer una modificación del pH. El problema lo que dice es que la solución va a llegar a pH 13. En este caso yo agregué hidróxido de sodio sólido para que no cambiara las concentraciones ni nada y no tengamos dificultad, pero podría ser de otra manera. Llegamos a pH 13, podría ser con un buffer también. Y bueno, ¿y cuál es la concentración de oxidrilos a pH 13? La calculamos como antes, es decir, si el pH es 13, el pOH es 1 y la concentración de oxidrilos es el antilogaritmo de -1, es 0,1 molar. Así que el problema ahora es, ¿cuál es la solubilidad del hidróxido de magnesio? No en agua pura, sino en una solución que tiene oxidrilo 0,1 molar, porque está a pH 13. Bueno, entonces, como lo ven ustedes acá, brevemente, analizo que hay una nueva solubilidad que debe ser menor o mayor. Menor. ¿Eh? Sí. No, que tiene que ser menor. Sí, menor, claro, claro, es un efecto de que vos tenés que manejar esta cantidad de hidróxidos que vinieron de otro lado. Bueno, entonces, al multiplicar S, 2S más 0,1 al cuadrado tendría que ser, ¿no es cierto?, en la ley de acción de masas acá, que no son estas S. Me conviene
simplificar. Y me quedó, lamentablemente acá hay un error, me olvidé el cuadrado, pero bueno, después se los voy a poner en la versión correcta. Este 0,1 hubiera estado al cuadrado, o sea que la solubilidad hubiera sido distinta. Perdón. Como no copié y por no copiar de nuevo toda la fórmula, me olvidé porque este 0,1, que es la concentración de oxidrilos, entra acá, S', 0,1 al cuadrado, y al dividir me queda 0,1 al cuadrado. Entonces, justamente S' me da la concentración de la solubilidad, la que no se alteró, que es el magnesio. Bueno, así ven como el pH puede disminuir, o si fuera pH ácido aumentaría, ¿no es cierto? Si voy a pH ácido y reaccionan los oxidrilos, esta solubilidad aumenta. Ese es el efecto de sacar los carbonatos del sarro de la pava con soluciones ácidas, ¿no es cierto? Bueno, otro caso es cuando los iones que están en el precipitado son pH dependientes, digamos. Ustedes saben muy bien que el fosfato es una especie de un equilibrio ácido-base del ácido fosfórico. El precipitado se va a formar con la especie fosfato, no con otra cosa. Así que acuérdense, como lo vimos la semana pasada, cómo costaba ir neutralizando, llegar al fosfato, y el fosfato era una especie típica de pH bien alcalino. Ahora habíamos dicho muchas veces que todas las especies están en todos los puntos de la curva. Esto es una prueba, ¿eh? Es una prueba porque el fosfato férrico es una especie que típicamente precipita a pHs muy ácidos. ¿Y por qué es? No porque haya mucho fosfato, hay muy poco fosfato. Yo había hecho un cálculo también aproximado para que se den cuenta que a pH 4 aproximadamente sería 2 por 10 a la menos 18 molar el fosfato. O sea que hay poco a pH ácido. Lo que sí tiene que haber es hierro más 3, que justo aprendimos los cationes ácidos, que a pH más alcalinos se van rodeando de oxidrilos porque se quedan con los electrones, van cambiando su naturaleza, su especie, finalmente forman hidróxido férrico, ¿no es cierto? Así que para que haya esta especie que forma el precipitado libre, tiene que ser pH ácido. Y por ejemplo, a pH 4, bueno, habrá un porcentaje de ion férrico. En el único momento que puede haber ion férrico es a pH ácidos. Y fíjense que yo tengo tan poquito fosfato. Pero sin embargo, es tan bajita la solubilidad, es decir, el valor de KPS tan bajo, la solubilidad de este fosfato, con una gran energía de red, es tan baja que precipita. Es decir, se supera este número, ya está más grandecito, o sea, con poquitos concentración de ion férrico, superaría el KPS y precipita, que lo que hace de malo para la solución del suelo es que secuestra nutrientes en una forma muy estable, como son las redes cristalinas, y eso es perjudicial para la pérdida de los nutrientes. Así hay lo mismo para carbonatos, sulfuros, es decir, hay una variedad de aniones y cationes que dependen del pH. Para la fórmula que estudia su equilibrio de precipitación, es la concentración de la especie que pertenece al precipitado, no de cualquier cosa. Bueno, este es un caso que ustedes ya trabajaron con ácido base, creo, que es otro ejemplo de precipitación selectiva según el pH, porque varío la concentración del precipitante. Si yo voy a precipitar sulfuros de metales, el precipitante justamente tiene que ser, o sea, el anión sulfuro. Entonces, se diseñó un método, aprovechando que los sulfuros son todos muy insolubles, para separar un catión entre una mezcla de varios cationes. Por ejemplo, en el caso de cuando se analizan metales, por ejemplo, un acero que tiene muchos cationes, bueno, este es un método que se diseñó para eso, para aprovechar la selectividad según la concentración de sulfuro que le hacía falta a cada catión. Entonces, el problema es así. El método
me garantiza que la concentración de ácido sulfídrico sea constante. Es un gas que se puede burbujear en agua, se genera, se burbujea, y eso hace que la concentración de sulfídrico sea 0,1 molar constantemente mientras siga burbujeando por saturación de la solución. Entonces, si este sulfídrico, que era un ácido diprótico con dos constantes sucesivas, yo multiplico Ka1 por Ka2, si uno las multiplica también estos dos miembros, se puede simplificar la parte del sulfídrico, del sulfuro ácido, y K1 por K2 me va a dar una ecuación que relaciona directamente la concentración de sulfuro con la concentración de sulfídrico, que yo aseguré por burbujeo que fuera 0,1 molar. Entonces van a tener algunos problemas ustedes en el que se les va a pedir en estas condiciones controladas que o calculen la concentración de protones que me da determinado sulfuro, o sea, con el sulfuro dato calculo la concentración de protones que corresponde, o con protones como dato calculo qué concentración de sulfuro obtengo. ¿Para qué? Para definir si un determinado sulfuro precipita o no precipita. Es decir, si con alguna condición de pH o concentración de sulfuro supero o no supero el KPS. Entonces, también esto lo van a hacer después en problemas numéricos, pero observen cómo la concentración del precipitante sulfuro depende del pH. Estas precipitaciones son muy buenas, muy prácticas, porque son fraccionadas o diferenciales. Es decir, puedo hacer unas sucesivas precipitaciones de una mezcla, variando sucesivamente el pH, o puedo selectivamente precipitar un ion entre varios. ¿Para qué lo quiero precipitar? Porque si lo filtro, lo separé de la mezcla y después lo libero. ¿Entienden? Entonces, así se ha ido haciendo todo el análisis cuando no había tanto instrumental, pero bueno, son técnicas que tienen fundamento en las precipitaciones. Bueno, fíjense este otro ejemplo. También es una precipitación fraccionada. En este caso tenía una solución inicial con una mezcla de dos iones, bario y calcio, que son iones alcalinos, que pueden dar precipitados. Forman insolubles. Aquí les doy, ya como dato, ustedes ya al ver esto nomás, ya se dan cuenta que el sulfato de calcio y sulfato de bario son insolubles. Tienen su KPS. Entonces, acá me dice que tengo en la solución con determinada concentración de bario y determinada concentración de calcio, enumerador de Meyer, y desde una bureta le comienzo a agregar una solución de sulfato de sodio. ¿Cuáles son las reacciones que van a ocurrir? Bueno, las precipitaciones de sulfato de calcio o sulfato de bario, que son los insolubles posibles. La primera pregunta que uno se tendría que hacer, ¿quién va a precipitar primero? En este caso, entonces, siempre con el concepto de que va a precipitar primero el menos soluble, como son iguales las estequiometrías, las dos solubilidades se calcularían como raíz de KPS, bueno, son proporcionales, se puede decir entonces que el que primero va a precipitar va a ser el sulfato de bario, pues su raíz cuadrada también va a ser la menor. Perfecto, entonces precipita primero sulfato de bario. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuándo precipita? Por empezar, ¿cuándo empieza a precipitar? Como su concentración era 0,1 molar, esta es la concentración de bario, va a precipitar cuando cumpla o supere el KPS. Es decir, como el KPS se va a cumplir, aunque estas dos concentraciones, 0,1 y concentración de sulfato sean diferentes, el producto no puede superar 1,3 por 10 a la menos 10, ¿no? Entonces, la verdad que con muy poquita concentración de sulfato, superaría el KPS y comenzaría a precipitar. Lo interesante que yo les quiero mostrar para ver si lo van entendiendo, es lo que lo vayan madurando, ¿va? Lo van a entender, sí, pero es que a continuación de que empieza a precipitar el primer precipitado,
todo el sulfato que se agregue va a pasar al precipitado y va a caer al fondo del vaso. Es decir, la solución no va a aumentar la concentración de sulfato mientras esté precipitando uno a uno con el bario. Entonces comienza la precipitación y todo lo que sigo echando de sulfato de bario, el sulfato va a parar junto con el bario al precipitado. Así va a ir disminuyendo la concentración del bario y el calcio queda ahí, queda observando, ¿no? Va a ir disminuyendo la concentración de bario. Muy bien. Va a ir justamente nivelándose la cosa, ¿no? Entonces, cuando el bario disminuya, ¿cuánto? Hasta estar en igualdad con el calcio, con el sulfato, y recién ahí, cuando empiece a seguir aumentando el sulfato, el mismo sulfato le va a hacer de ion común y va a bajar la concentración de bario aún más. En la relación, esta va bajando mucho el bario y va subiendo mucho el sulfato. Tanto va a subir el sulfato que eventualmente va a llegar a cumplir el otro KPS, el del segundo, con la concentración alta también que tenía el calcio. Ahí entonces empieza a precipitar el segundo. La precipitación fraccionada me pregunta, ¿puedo separar bario y calcio sin que se contaminen mutuamente? Bueno, habría que ver entonces, analizando las concentraciones iniciales, los KPS de ambos, que estén suficientemente separados, y a lo mejor decir, bueno, llego hasta un determinado punto, paro, filtro, y ahí logré precipitar el primer precipitado bastante puro, o sin que precipite el segundo. Otra cosa importante que hay que ver es que nunca va a llegar a ser cero el bario. Va a ir disminuyendo el primero que precipitó, va a ir disminuyendo. Mientras tanto sube el sulfato y empieza a precipitar el siguiente. A mí esto me hizo pensar, espero que les sirva a alguno, porque la analogía no a todo le sirve, me hizo pensar en esta imagen. Es decir, encontré, pensando cómo lo quería representar, esta imagen. Imaginemos que yo estoy con bario alto, 0,1 molar, y le empiezo a agregar sulfato. Se inicia la precipitación. Pero mientras el bario siga siendo alto, la solución de sulfato, la concentración de sulfato en la solución no aumenta. Pero a la medida que sigue la precipitación, esto va a ir bajando y este va a ir subiendo siempre para cumplir el valor del KPS. Llegará un momento en que estén iguales los dos, entonces a partir de ese momento va a seguir bajando la concentración de bario por efecto de ion común y la concentración de sulfato va a subir como para que llegue a precipitar al sulfato de calcio. Baja el bario y sube el otro. Entonces, aquí hay un efecto, como les decía, desde que empieza a dominar el sulfato, a ser mayor que el bario, hay un efecto que disminuye mucho la concentración del que primero precipitaba. Y ahí hay una clave, digamos, como para seleccionar las condiciones que les va a aparecer en un problema como la concentración residual. Yo puedo aceptar perder la concentración que a mí me parezca razonable, de acuerdo a mis necesidades, para tener pureza, perder bario en solución cuando filtre, o si no quiero perder, voy a tener contaminación probablemente porque se va a mezclar con el segundo precipitado si bajo demasiado la concentración. Bueno, entonces, yo sé que esto es todo palabrerío, pero cuando hagan el problema, si quieren y si les sirvió, vuelvan a mirar, a meditar, que al principio de la precipitación, el bario no aumenta, así que no va a haber al principio precipitación del segundo. Solamente cuando la concentración de bario baje, sube el sulfato en solución y puede llegar a precipitar el segundo y contaminar el precipitado, ¿no? O sea que sea mezclado. La condición depende de lo que yo busque. Si yo deseo
una cierta pureza, aunque pierda, bueno, pararé, filtraré la solución, se perderá mucho bario en solución. Si estoy trabajando con un material radiactivo súper valioso, bueno, me voy a aguantar un poco de contaminación con tal de no perderlo. Entonces son condiciones diferentes. Y a nosotros la condición se las podemos decir. Le podemos decir, no se desea que se pierda 10 a la menos 6. Hay uno que dice 10 a la menos 6 molar del primero que precipita. ¿Se entiende? Bueno, entonces, acá estoy terminando todo lo que les quería decir del equilibrio de precipitación en los problemas que nosotros manejamos y en la teoría que manejamos. Pero como lo vamos a hacer siempre pensando en el sistema agronómico, les quiero avisar que el sistema suelo es muy complejo. Entonces nos vamos aproximando equilibrio por equilibrio. Estuvimos con el equilibrio ácido-base, ahora estudiamos el de precipitación. Hay ejercicios integrados de ambos equilibrios porque todos los equilibrios presentes se cumplen. Y van a ver que le vamos a agregar 2 más. Hay una única concentración para cada especie en la solución del suelo, que viene de la reacción dominante, ¿no es cierto? La que tenga en ese sistema la mayor concentración, la mayor constante. Todas las demás especies se acomodan, pero todas cumplen su constante. Por un lado, eso siempre tenganlo en cuenta. Y por otro lado, que como el equilibrio depende de la concentración, a veces el volumen de la solución del suelo es variable y hace que cambie la concentración. Entonces, a veces puede haber precipitaciones inesperadas, ¿no es cierto?, cuando disminuye el volumen de la solución del suelo, redisoluciones, bueno, hay muchas cosas, es muy complejo el sistema, pero por lo menos tener las nociones de la precipitación. Bueno, y estos eran unos ejemplos que yo lo amplié un poquito, ¿eh? Como les decía, los fosfatos son insolubles de alta energía de red, o sea, cuando precipita un nutriente está perdido prácticamente, ¿no? Es decir, se sale de la solución del suelo y se pierde en una energía de red muy alta. Bueno, justamente la precipitación de los fosfatos es uno de los métodos, de una de las formas de salida del nutriente que no son deseables. Esto pasa a pHs ácidos con fosfato férrico y a pHs alcalinos con fosfato de calcio. Hay muchas fracciones en el suelo que pueden evitar lo más posible, por ejemplo, la materia orgánica, la composición mineralógica, pero puede llegar a ocurrir si, por ejemplo, el pH se hace muy ácido y salen los nutrientes. Pero por otro lado, los tóxicos también precipitan y si se analiza, por ejemplo, en un laboratorio, a qué pH empieza a precipitar el aluminio de una determinada concentración, se ve que son en pH bastante bajos, o sea que entre pH de 5 y 8 no hay aluminio disuelto, hay precipitado de hidróxido de aluminio, lo que es muy bueno porque el aluminio es muy tóxico y se hace muy tóxico entonces en suelos ácidos. Bueno, espero que puedan practicar en los problemas. La presentación es para ayuda y guía, la pueden remirar después cuando hayan hecho los problemas. Y bueno, y esta idea de que vamos a integrar con los fenómenos del suelo y de los nutrientes, vamos a integrar todos los conceptos que estamos aprendiendo.